Un saludo cordial. Mi nombre es Gilmar Joan Medina Ceballos, soy profesor del Departamento de Lingüística de la Universidad de los Andes, institución en la que imparto los cursos de Sociolingüística, Español de América y próximamente Historia de la Lengua Española. En la actualidad soy estudiante del doctorado en Lingüística en dicha universidad y mis intereses de investigación se centran en la lingüística diacrónica hispánica y en la sociopragmática. Mi ponencia se titula Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. No más querer más infinitivo, la prohibición atenuada oculta en la historia de la lengua española. Introducción. En las diversas biografías que se han hecho sobre la lengua española, el imperativo ha recibido escasa atención por parte de los historiadores. En opinión de Obediente y Medina, si bien es cierto que se han efectuado algunos apuntes referentes a las transformaciones morfológicas experimentadas por el referido modo, nada se ha dicho respecto a la diacronía de los enunciados imperativos al ser estos actos de habla directivos sujetos a diversos matices semántico-pragmáticos. Las referencias contemporáneas sobre el imperativo suelen acercarse a este desde la perspectiva chomskiana, minimalista en términos de rección y ligamento, y suelen ser hasta cierto punto disímiles con el trabajo funcionalista. Más escaso aún ha sido el tratamiento de la secuencia perifrástica compuesta por la pauta no más querer más infinitivo como forma de imperativo negativo. Veamos a continuación algunos ejemplos que ilustran cada una de las posibles formas que puede presentar nuestra perífrasis de imperativo negativo. No quieras ocultar tu dolor. No queráis tener miedo. Ejemplo válido para las variedades voceantes. Non querades saber más de lo que digo. Ejemplo que ilustra un posible caso medieval. No queramos ser torpes ante las pruebas. Ejemplo que refleja el uso de la primera persona del plural. Le pido no quiera usted mostrar debilidad ante el enemigo. En este último ejemplo se observa cómo un tratamiento pronominal, en este caso el pronombre usted, se inserta entre el verbo querer y la forma infinitiva. Veamos algunos testimonios tomados de nuestro corpus. Non quieras zarrar las tus orellas a las nuestras pregarias. Non quieras preguntar nada. Mis ficios en vuestros oficios no queráis poner muchos oficiales ni en guarda de vuestro tesoro. Y no queramos echar nuestras culpas o de los de nuestra nación a los de otra por ser diferente. Conténtate, Anselmo, y no quieras hacer más pruebas de las hechas. Origen latino de nuestro imperativo negativo perifrástico. El latín empleaba las formas verbales noli y nolite, imperativo singular y plural respectivamente del verbo nolo, cuyo significado era no querer, seguidas de infinitivo como una variante sintáctica para expresar prohibición. Ello se evidencia en casos como noli putare, no supongas, o mejor dicho, no quieras suponer. Ya Andrés Bello en su gramática latina consideraba la forma en cuestión como una de las varias perífrasis empleadas en latín con elegancia en palabras de Bello para expresar la función imperativa. Desde los albores del romance castellano creemos que dicha secuencia ha constituido un recurso al servicio de la atenuación y de la cortesía verbal, pues la referida perífrasis a nuestro criterio se registra en la historia de la lengua española como una prohibición en la que se mitiga la fuerza ilocucionaria inherente al acto de habla directivo, dado que, mediante el verbo querer, se apela a la voluntad y a la disposición del destinatario objeto de la prohibición. No obstante, la construcción sujeta a experticia ha sido prácticamente ignorada por los textos gramaticales y por los que tratan la historia de nuestro idioma. Consideraciones teóricas. Según Albelda Marco, la atenuación es una estrategia pragmática originada por necesidades de imagen y dirigida a mitigar y minimizar la intensidad de lo que se expresa, reduciendo la fuerza ilocutiva del acto de habla y, en ocasiones, de igual forma se difumina o minimiza el contenido proposicional. Debemos recordar, claro está, que no todo proceso de atenuación obedece a una estrategia de imagen. Atenuación del acto de habla directivo. En opinión de Morales Manrique, el imperativo, al ubicarlo en la clasificación efectuada por Searle,
se encontraría dentro de los actos de habla directivos, a través de los cuales se pretende que el interlocutor lleve a cabo determinada acción. En opinión de Searle, cuando se trata de influir en la conducta de alguien, los intentos efectuados para tal fin pueden ser más modestos en el caso de las invitaciones y las sugerencias, o por el contrario pueden ser más fuertes, como cuando insistimos de forma tajante para que se lleve a cabo determinada acción. En este sentido, según Ramos, el hablante que considere necesario aminorar verbalmente a la imposición que supone un mandato se fundamentará en pautas corteses socialmente establecidas para ello. De lo contrario, el hablante que desee imponer sus deseos sobre el interlocutor preferirá un enunciado brusco que no deje duda de la obligatoriedad del pedimento requerido. Las lenguas a nivel mundial atenúan los imperativos mediante mecanismos varios, desde marcas suprasegmentales y recursos morfológicos hasta la modificación del orden de las palabras en la cadena sintagmática. Metodología de análisis. Focos de la atenuación. Presentamos en este epígrafe las herramientas teórico-metodológicas mediante las cuales se llevó a cabo el presente análisis. CAFI, más allá de establecer una clasificación, propone como herramienta de investigación una división de los operadores de atenuación cuyos fundamentos se centran en los objetos de la mitigación. Sobre este particular, Álvarez y Albelda y Cestero y Mancera señalan que el aporte de CAFI se fundamenta en los constituyentes de la enunciación sobre los que incide el proceso de atenuación, a saber, la proposición en donde se mitiga lo dicho, la ilocución en la que se atenúa el decir y la fuente enunciativa en la que por medio del operador pragmático se minimiza el papel de los participantes. Para efectos de la presente investigación, trataremos de caracterizar nuestra perífrasis como un recurso para la atenuación del decir, entiéndase del acto ilocutivo. Corpus. Para la obtención de las ocurrencias de nuestra perífrasis y el contexto en el que ésta se suscita en cada testimonio fue examinado el corpus diacrónico del español, Corde, obra de la Real Academia Española, el cual nos proporciona información desde los orígenes mismos del romance castellano hasta finales de la centuria pasada, específicamente hasta 1975, hecho que limita nuestra investigación al referido periodo. Es importante destacar que la búsqueda efectuada no se restringió a una región específica del ámbito hispanohablante, aunque casi la totalidad de nuestros casos son de origen peninsular en comparación al escasísimo número de ocurrencias indianas. En consonancia a lo expuesto por Cestero Mancera, hemos tomado como unidad de análisis al acto de habla directivo en el cual se inserta el imperativo negativo perifrástico compuesto por la pauta no más querer más infinitivo. Criterios para la selección de los ejemplos. Dado los intereses del presente estudio, se descartaron las siguientes ocurrencias encontradas en el corpus. En primer término, fue necesario descartar los casos en los que el verbo querer presenta un significado volitivo, tal y como se evidencia en los siguientes testimonios. Y si éste fuera rebelde, que no quiera obedecer su mandamiento de un año adelante, no lo puede absolver. ¿Cuál es tan duro, tan obstinado en el delito, que encogiendo su fruto criminal no quiera ser bueno y habido por honrado? De igual forma, se descartaron casos en los que la secuencia no más querer más infinitivo funciona como una locución adverbial ponderativa, es decir, que intensifica. Ello se evidencia en casos como: con mis pocos ahorros compré las primeras acciones y no quiera saber usted mi desesperación cuando se dio la noticia. No quiera saber el coraje que me dio. Análisis y discusión. A continuación discutiremos cómo el presente subjuntivo y la modalidad lingüística inherente al verbo querer hacen que dicho constituyente como verbo principal de nuestro imperativo perifrástico desarrolle una serie de matices semántico-pragmáticos que inciden en la fuerza ilocutiva subyacente al empleo de éste. Igualmente observaremos cómo se atenúa la ilocución por medio de nuestra perífrasis a mitigarse el poder personal por parte del enunciatario en la interacción. Uso del verbo querer en presente de subjuntivo para atenuar la ilocución. Conforme expresan Álvarez y Joven, entre los mecanismos para atenuar la ilocución de los actos de habla destaca el empleo de las formas verbales subjuntivas. Por medio de estas, en opinión de las autoras, el hablante se distancia del tiempo de la enunciación,
pues las acciones dentro del marco temporal se perciben en la interacción como más lejanas e hipotéticas. Conforme expresan las autoras, en consonancia a los planteamientos de Puga, el subjuntivo es considerado entre los especialistas como el modo de la cortesía. Al respecto, Puga señala, a propósito de las exhortativas, que éstas se presentan como una suerte de mandato atenuado, pues se incluye un componente rogativo, en palabras de Puga, expreso a través del presente del subjuntivo. En nuestra perífrasis se observa ciertamente ese componente rogativo del que habla Puga, manifiesto mediante querer en presente del subjuntivo, hecho que se ilustra en los siguientes casos. Ruégote que salves tu vida, y que te pongas en poder del príncipe Tarif, que ha ganado toda esta tierra, y no quieras morir como todos son muertos. Suplícote no quieras usurparme con violencia lo mío. Uso del verbo modal querer como atenuante de la ilocución. Respecto a la perífrasis compuesta por la pauta no más querer más infinitivo, Zielinski y Espinosa Elorza señalan que dicha secuencia se relaciona con la modalidad deóntica, particularmente en el sentido de obligación fuerte, con significado de mandato o prohibición. Por ejemplo, no quieras temer, no quieras pecar. Y a partir del valor deóntico, según los referidos autores, se puede evolucionar a la modalidad epistémica, específicamente al valor de la obligación débil o atenuada presente en contextos de ruego, como se evidencia en no quieras juzgarme sin poderme explicar antes. La naturaleza mitigadora del modal querer es tratada igualmente por Hilera, para quien la perífrasis contentiva de dicho verbo y su función modal atenúa la rotundidad del mandato en imperativo, presentando la realización del ruego dependiendo de la voluntad de la persona que lo ha de llevar a cabo. Veamos a continuación cómo por medio del verbo modal querer se mitiga la fuerza directiva inherente a la prohibición en la construcción analizada. Testimonios. Muy poderoso Señor, requerimos a vuestra Alteza que no quiera vuestra Señoría enajenar su patrimonio. Ea, caballero, levantad-vos, no queráis hacer tan vergonzoso reposo. Mirad por vosotros, y si acaso valéis para otros ejercicios, dejad éste y no queráis representar a Jesucristo falsamente. Volved ese dinero a su fondo, y no queráis avergonzar ni mi amistad, pues os la tengo, ni el amor que me debe Eusebio. En los ejemplos anteriores podemos observar que mediante el verbo querer se minimizan la imposición y los posibles efectos negativos que puedan derivarse de la prohibición. En el primer caso es notoria la mitigación y el matiz cortés inherente al verbo modal querer, dado que el enunciatario en función de su rol se dirige a alguien superior en lo que respecta al estatus social, solicitándole cortésmente que no enajene su patrimonio. En los tres casos restantes, el hecho de no permitir a los destinatarios un vergonzoso reposo, una conducta desleal y la realización de una acción deshonesta supone, per se, un acto altamente agresivo para la imagen negativa de sus respectivos destinatarios. Sobre este particular igualmente nos suscribimos a lo expuesto por Obediente y Medina, para quienes dicha forma verbal, es decir, el verbo querer, en la construcción objeto de nuestro análisis, matiza, pues, la prohibición y busca obtener la satisfacción de lo solicitado, haciéndole creer al interlocutor que todo será obra de su sola voluntad, y que no vea tal hecho como una imposición. Mitigación del poder personal. En opinión de Álvarez y Joven, la mitigación del poder personal pertenece al emisor porque a criterio de las autoras la debilidad en que se encuentra éste debilita también la fuerza ilocutiva de lo que dice. En el caso de nuestra perífrasis, esta debilidad en el emisor se evidencia en el hecho de que siempre es posible que la prohibición sea rechazada por quien la recibe. En consecuencia, el enunciatario apela al juicio y al sentido común del destinatario para minimizar los riesgos ante un eventual rechazo. Hasta cierto punto y a nuestro modo de ver, la debilidad por parte del emisor se aprecia igualmente cuando éste se ve la necesidad de ceder el poder. Es decir, mediante el uso de nuestro imperativo perifrástico, el enunciatario, en su rol de ordenante, otorga al receptor de la proscripción el poder de actuar conforme a su juicio. Según Álvarez y Spar,
La cortesía implica una formalidad de interacción comunicativa orientada a la cesión del poder, por lo que hay una relación directa entre este y las estrategias de manipulación que se pueden emplear en la interacción para gestionarlo. Veamos a continuación cómo lo anterior se refleja en los siguientes ejemplos. Suplícote no quieras usurparme con violencia lo mío. No queráis poner nuestros estados en disputa y dar lugar a tantas muertes. En los testimonios recién explicitados podemos observar que los enunciatarios de nuestra perífrasis, en su intento de prohibir cortésmente, se encuentran en cierta desventaja, en debilidad si empleamos el término de Álvarez y Joven, pues para ellos la usurpación de los bienes y la disputa entre dos estados supone un perjuicio importante a sus propósitos e intereses. Es por ello que los ordenantes se ven en la necesidad de prohibir cortésmente, apelando al buen juicio de los destinatarios y, con sutileza, manipulando la conducta de éstos al comprender que los mismos tienen el poder de decidir sobre si aceptar o no la prohibición, tomando en cuenta los beneficios que obtendrían al no rechazarla. Lo anterior podría explicarse en las siguientes palabras de Obediente y Medina. Es como decirle al tú: no tomes esto como una prohibición que te impongo, sino asúmelo tú mismo poniendo tu propia voluntad en no hacerlo, que seas tú mismo quien te lo prohíbas. Es en definitiva una mezcla de manipulación y cortesía, variando la proporción de una y otra según cada situación comunicativa, cuyo resultado, el acatamiento o no de la prohibición, dependerá mucho de la relación entre el que enuncia y el interlocutor. Consideraciones finales. Una vez finalizado el análisis pragmático de la pauta no más querer más infinitivo, en tanto imperativo negativo, podemos concluir que ésta ha constituido un recurso al servicio de la atenuación y la cortesía verbal, pues la referida perífrasis se registra en la historia de la lengua española como una prohibición en la que se mitiga la fuerza ilocucionaria inherente al acto de habla directivo, dado que, al emplear dicha construcción, se apela a la voluntad del destinatario objeto de la prohibición, hecho que reduce el grado de imposición por parte de quien la profiere, el emisor. Lo anterior se logra por medio del verbo querer en su forma subjuntiva en tiempo presente y los valores modales inherentes a éste. Vemos que al empleo de nuestro imperativo negativo perifrástico en el discurso subyace un interesante juego interactivo de concesión de poderes y manipulación indirecta de voluntades. Al haber recibido escaso tratamiento en la literatura especializada, creemos entonces que nuestra perífrasis constituye un operador pragmático de atenuación hasta cierto punto inadvertido en los apuntes biográficos de la lengua española. Fuentes consultadas y referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.